Bueno, ¿bien las diapos? Sí. Sí. Bárbaro. Ok, hoy vamos a analizar el último fragmento de la fisiología de la sangre básica que debemos conocer. Y básicamente nosotros hasta ahora vimos las líneas de defensa, cuáles son los soldados, vimos cómo se movilizan, vimos cómo condicionan el tejido y empezamos a ver los mecanismos de destrucción. Y entre los mecanismos de destrucción vamos a contar a dos grupos de mecanismos, los anticuerpos y el complemento. Solo para recordarlo, los anticuerpos son inmunoglobulinas, que son proteínas de estructura globular sistematizada, y básicamente están producidas por células, linfocitos B, células plasmáticas. Se presentan en la sangre y también son liberadas a fluidos orgánicos como saliva, lágrimas, secreciones mucosa intestinal, leche materna, líquido intersticial. En el plasma se detectan dentro de la fracción de las gamas globulinas, son capaces de reconocer antígenos con una lógica de llave-cerradura, es decir, con una lógica de encastre total, son extremadamente específicos en este sentido. Su aparición en plasma forma parte de la respuesta inmunológica adaptativa. Esto quiere decir que las inmunoglobulinas las produce el cuerpo cuando un antígeno ha entrado al sistema, lo ha agredido, o el cuerpo entiende que lo ha agredido, y entonces se generan inmunoglobulinas para su destrucción. Su aparición en plasma forma parte de la respuesta inmunológica adaptativa, entonces. Tienen una vida media relativamente larga, de varias semanas, y son producidos a veces de por vida cuando hay una cicatriz serológica, inmunológica permanente. Básicamente, dijimos la clase pasada, son estructuras basadas en dos cadenas pesadas y una cadena ligera, y hay 5 tipos: la inmunoglobulina G, M, A, D y E. Son sintetizadas en los linfocitos la inmunoglobulina M y D, y por las células plasmáticas derivadas de ellos, la G, la A y la E. La inmunoglobulina M y la G se detecta principalmente en plasma sanguíneo y en líquido intersticial. La inmunoglobulina A aparece fundamentalmente en secreciones y no solo tapiza las mucosas del tubo digestivo, sino que, como dijimos antes, está en la leche. La inmunoglobulina D es una inmunoglobulina asociada a la membrana del linfocito B y básicamente se detecta centralmente marginalmente en el plasma, y sirve básicamente para marcar a las células y es producida por los linfocitos B. La inmunoglobulina E es un mecanismo que es muy importante en las situaciones de hipersensibilidad. Hipersensibilidad es sinónimo de alergia, hipersensibilidad y alergia son sinónimo de atopía. Básicamente la inmunoglobulina E es producida por los mastocitos y básicamente, como dijimos, participa en las reacciones de hipersensibilidad. Los antígenos, en cambio, son sustancias extrañas que tienen formaciones proteicas que son leídas por las inmunoglobulinas. Cuando son muy grandes, las inmunoglobulinas no son capaces de leer todos los puntos de contacto específicos de un antígeno. Pero sí leen uno. Ese punto determinante antigénico se llama epitopo. Bien, dicho esto, tomemos como concepto nuevo los conceptos básicos sobre el complemento. ¿Qué es el complemento? El complemento es una molécula que básicamente tiene dos funciones. La primera es la de marcar, de ponerle una marca fluorescente, de ponerle una bandera al cuerpo extraño, en este caso un virus, que tiene que ser destruido. La segunda función de algunos tipos de complemento es la de disrumpir, la de romper, la de agujerear la membrana celular de la bacteria, eventualmente la bacteria o el cuerpo extraño a destruir. Como dijimos, las inmunoglobulinas tienen diferentes tipos de función, esto más o menos ya lo hemos comentado,
Y lo importante es entender que cuando hay la invasión intravenosa de un antígeno, se genera el aumento significativo de ese antígeno en plasma, posteriormente a su aumento, y esta es la etapa asintomática de una enfermedad, el antígeno empieza a vincularse con los anticuerpos poniéndose en marcha todo el incendio. Se pone en marcha todo el proceso inflamatorio que da lugar a fiebre, y todas las itis en función del tejido que sea agredido, pero básicamente es el complejo antígeno-anticuerpo el que genera el proceso inflamatorio agudo. En el caso del coronavirus, este proceso inflamatorio agudo, por ejemplo, en el 80% de los casos prácticamente no tiene síntomas y en el 30% de los casos sí manifiesta fiebre, tos y finalmente insuficiencia respiratoria. Finalmente, cuando la unión antígeno-anticuerpo dio resultado, los anticuerpos siguen siendo producidos teniendo una permanencia en plasma bastante más prolongada en términos de días de lo que fue la primoinfección. Ese es el objetivo que están haciendo ahora en las estaciones de tren de Buenos Aires, donde están tratando de testear si los individuos tienen anticuerpos. Y entonces, si tienen anticuerpos es porque han pasado por un fenómeno de unión antígeno-anticuerpo y han dejado una memoria serológica útil. ¿Para qué sirve todo esto? Estos plasmas con anticuerpos, ricos en anticuerpos, son un tesoro, porque especialmente en Italia se ha demostrado son de enorme utilidad para el tratamiento de pacientes con infección aguda a coronavirus. Se infunde el plasma de los pacientes con anticuerpos en pacientes agudos que no los tienen. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Sí. ¿El plasma cómo actúa? ¿Es como un anticoagulante? No, lo que hace, ahora vamos a ver cómo actúan los anticuerpos, pero lo que hace básicamente es poner en marcha todos los procesos inflamatorios que vimos la clase pasada. Poner en marcha la migración de glóbulos blancos, las citoquinas, modificar el tejido para que la lisis del cuerpo extraño sea posible. Este es el fenómeno que da todas las itis, que da todas las inflamaciones que venimos diciendo. ¿Sí? Vale, gracias. El complemento, el término complemento cita la capacidad que tienen las proteínas plasmáticas y las enzimas de básicamente complementar las reacciones para el sistema inmunológico, produciendo finalmente la lisis. La definición es una de las primeras líneas de defensa contra infecciones, complementa, incrementa, ayuda a la respuesta inmunológica. Está constituido por proteínas solubles y moléculas reguladoras. Básicamente son casi todas globulinas. Las funciones del complemento son lisis celular, básicamente inducen la lisis de la membrana de bacterias, virus, hongos, opsonización, que es esta colocación de una bandera, de una marca fluorescente en el cuerpo extraño, con un enorme poder quimiotáctico, es decir, de atracción de los glóbulos blancos que van a ir a destruir el sistema. Finalmente, también son capaces de generar o inducir migración de leucocitos y liberación de reacciones inflamatorias de tipo citoquina. El complemento no es otra cosa que una marca que el sistema le hace al cuerpo extraño para que el glóbulo blanco, que podría ser perfectamente un macrófago o un killer, un linfocito T tipo killer, venga y destruya el cuerpo extraño. Esta marca es algo así como la mayonesa en un pedazo de pan. Lo importante es que nos comamos el pedazo de pan, pero evidentemente la mayonesa ayuda a su deglución. La mayonesa sería el complemento. En cuanto a las posibilidades de acción del complemento, dijimos que eran dos. La primera es la opsonización. La IgG se une a la membrana de las células target y las opsoniza. Los complementos, aquí los tienen, ¿sí? La fracción complementaria, lo que hace es hacer posible
que la inmunoglobulina G se adhiera a la célula que tiene que ser lisada para que después se produzca la lisis celular. Esta es una de las funciones del complemento. La otra función del complemento es la lisis celular per se. Lisis celular que se genera por disrupción de la membrana celular de la célula huésped, es decir, la célula a destruir, con su posterior muerte y destrucción. Bien, hasta acá vimos todo el sistema inmune y yo quiero agregarles algunos datos clínicos que a mí me parecen muy importantes y básicamente en este sentido son las enfermedades autoinmunes. Es decir, el sistema inmunológico funciona muy bien para cuerpos extraños. Siempre que hay un mecanismo agónico, hay un mecanismo antagónico. Pero cuando el mecanismo antagónico del síndrome de compensación antiinflamatoria sistémica, del CARS, deja de funcionar, con frecuencia, luego de haber una infección, el organismo empieza a agredirse a sí mismo. Empieza a tener fenómenos de autoinmunidad. Los cuerpos los actores de la orquesta inmunológica empiezan a destruir tejidos propios. En este sentido, las reacciones de hipersensibilidad las conocemos de 4 tipos y básicamente son la de tipo 1, que es la hipersensibilidad inmediata, comienza minutos después de la exposición, por ejemplo, la picadura de un insecto. La de tipo 2 es la hipersensibilidad mediada por citotóxica, por citoquinas, y comienza 1 hora después de la exposición. En este caso, como vamos a ver en esta clase que sigue, la anemia hemolítica autoinmune y la eritroblastosis fetal son un ejemplo de hipersensibilidad citotóxica tipo 2. La tipo 3 es una hipersensibilidad mediada por complejos inmunes y se desencadena varias horas después de la unión antígeno-anticuerpo. La tipo 4, de la cual vamos a comentar un poco más, hoy nos vamos a dedicar básicamente a la tipo 2 y a la tipo 4, comienza la inflamación después de las 6 horas hasta 48 horas y es aquella que se da en infecciones como por ejemplo la tuberculosis, el Chagas, donde queda en el paciente un estatus autoinmune, un estatus que termina autoagrediendo al paciente. Hago un paréntesis médico muy importante. ¿Ustedes saben lo que es la PPD para la tuberculosis? ¿Hola? ¿Alguien sabe lo que es la PPD? No. No. Idea. Bueno, cuando un paciente, es decir, para explorar si un paciente ha sido expuesto o a vacunación antituberculosa o ha sido expuesto al Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, lo que se hace es una prueba de hipersensibilidad retardada. Se inyecta bacilos atenuados de Koch, Mycobacterium tuberculosis en forma subdérmica y se desencadena una pequeña infección tuberculosa localizada. Esto genera un granuloma, esto genera una reacción inflamatoria local que sí es importante, nos está hablando claramente de que esos bacilos tuberculosos atenuados que se han inyectado de manera subcutánea han sido agredidos por inmunoglobulinas, por anticuerpos ya existentes. Si existen los anticuerpos previamente, quiere decir que hubo una prima infección tuberculosa, que hubo una infección tuberculosa previa. ¿Quedó claro esto? ¿Hola? Sí. Bien. Las enfermedades autoinmunes pueden destruir casi todos los tejidos que conocemos, sangre, glándulas, tejido nervioso central, huesos, piel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algunas enfermedades que causan hipersensibilidad retrasada. Es decir, que cuando se mete un agente patógeno generando un antígeno, los anticuerpos no solo atacan a ese antígeno, sino que posteriormente,
cuando la infección es eventualmente resuelta, empiezan a agredir al cuerpo del huésped. La leishmania, como saben, es un parásito intraglobular rojo que puede generar hipersensibilidad retrasada. Hay bacterias, hay enfermedades como la lepra, generada por un primo del bacilo de Koch, que es el bacilo de Hansen, que es el Mycobacterium lepre, también un Mycobacterium, que tiene, al igual que la tuberculosis, la capacidad de generar autoinmune posteriormente a la infección. Esta autoinmunidad destruye todo el tejido conectivo del paciente, depositando en ese tejido conectivo un detritus, una basura proteica que se llama amiloide. Esto genera deformaciones en los individuos, alteraciones hepáticas graves, alteraciones renales, y estas deformaciones hacen que la lepra haya sido estigmatizada en toda la historia de la humanidad y aún hoy existan comunidades de pacientes leprosos que viven juntos, que se llaman leprosarios. Finalmente, un virus que solamente está en los laboratorios hoy de laboratorios de investigación de armas biológicas americanas y rusas es el virus de la viruela. El virus de la viruela básicamente también genera muerte por hipersensibilidad tardía. Bueno, aquí tenemos algunos datos agregados sobre la lepra. Presenta un rango de síntomas que van desde cuadros muy leves a muy severos. La gravedad parece depender de la incapacidad del sistema inmune para responder al Mycobacterium lepre. Y esto básicamente podría estar codificado genéticamente. Un punto importante en cuanto a las pruebas de hipersensibilidad tipo 4 son las pruebas que nosotros tenemos que hacer frecuentemente en los pacientes, que son pruebas de sensibilización, inmunización o infección primaria. Estas pruebas de sensibilización, inmunización o infección primaria básicamente comportan la inyección subcutánea de un antígeno que básicamente testea si el individuo tiene anticuerpos contra ese antígeno. Y entonces se puede evaluar, al igual que se hace con la PPD, una reacción local con una cantidad de antígeno muy controlada que no genera más que un poco de eritema en el cuerpo. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando uno tiene un paciente atópico, es decir, un paciente que es hipersensible a múltiples antígenos a los cuales a la población general no les hace nada. Por ejemplo, le tengo que dar una vacuna. Por ejemplo, tengo que hacerle una tomografía con contraste endovenoso que básicamente podría matarlo si el paciente es alérgico al contraste. Aquí tenemos hipersensibilidad tipo 4 a algunos vegetales. Fíjense la reacción dérmica importante que esto genera. Hay algunas enfermedades autoinmunes que generan lesiones desmielinizantes. Esto lo vamos a ver un poco más profundamente cuando veamos fisiología, neurofisiología. Las lesiones desmielinizantes están relacionadas con el daño de la respuesta y la hipersensibilidad. La enfermedad de esclerosis múltiple es un ejemplo claro de estas enfermedades desmielinizantes. Aquí tenemos en una tomografía, perdón, en una resonancia magnética nuclear, imágenes de destrucción autoinmune de la esclerosis múltiple en un cerebro. Obviamente la manifestación clínica de estas lesiones va a depender del punto del cerebro que haya sido dañado. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, las pruebas cutáneas son como los testes de alergia o no? Exactamente, Ana Luisa, son los test de alergia, tal cual. Son los test de alergia o los test de hipersensibilidad, así se llaman. Dale. Correcto. ¿Más preguntas? ¿Ninguna? Paramos 5 minutos, vemos WhatsApp y seguimos.
Bueno, avancemos. Avancemos puntualmente hacia el análisis de los grupos sanguíneos. ¿Estamos todos? Sí. Sí. Bien. El primer sistema de grupos sanguíneos que vamos a analizar es el sistema ABO, AB0 o ABO. Básicamente fue descubierto en 1901 por el doctor Karl Landstein, y este señor lo que hizo fue descubrir o describir 4 fenotipos principales, con lo cual me veo obligado a que me cuenten qué creen que es un fenotipo. ¿Qué es un fenotipo? Son todos los rasgos que no se encuentran dentro de un gen, o sea, que se encuentran afuera. Puede ser el color de pelo, el color de ojos, o también el grupo sanguíneo que está dentro del gen. Está bien, pero es casi así, no es absolutamente así. El fenotipo es la expresión externa de un gen. ¿De acuerdo? Esa es la definición de fenotipo. Y cuando hablamos de que hay 4 fenotipos del grupo ABO, A, B, AB y 0, queremos decir que más allá de la carga genética que tenga cada grupo sanguíneo, en la superficie del glóbulo rojo, estos presentan un documento, presentan un DNI. El grupo A presenta el del A, el grupo B presenta el del B, el AB presenta tanto el A como el B, y el 0 es un indocumentado. No presenta ningún tipo de documento en la superficie del glóbulo. El gen ABO está localizado en el brazo largo del cromosoma 9. Los antígenos ABO son parte de las proteínas y lípidos de los glóbulos rojos. Están incorporados a la estructura de membrana, de tal forma que el documento del antígeno A que presenta el grupo A es N-acetilgalactosamina, GalNAc. El documento que presenta el grupo B es galactosa. El 0 no presentará ninguno y el AB presentará tanto N-acetilgalactosamina como galactosa. Los genes A y B codifican la transferencia de las enzimas intracelularmente que posteriormente van a producir estas proteínas que son trasladadas a la superficie de la membrana globular y se expresan como identificación del glóbulo. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Claramente, cuando hay antígenos, hay anticuerpos. Y normalmente los anticuerpos son sustancias que evitan que glóbulos rojos ajenos al sistema ingresen al sistema. Esto quiere decir que cada grupo sanguíneo tendrá un tipo de anticuerpo diferente. Los grupos A y B son muy comunes, se producen pocos meses después del nacimiento estos anticuerpos. A y B son principalmente inmunoglobulinas M, el 0 es IgG. Se atenúan en los ancianos. Esto es decir, que niños muy pequeños y ancianos muy mayores tienen una cantidad plasmática de anticuerpos anti-B o anti-A, o los dos, muy baja respecto de la población general. Entonces, vamos a estudiar la reactividad del grupo ABO. Esto es, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. El grupo que fenotípicamente es A, es decir, que tiene un documento de identidad en la membrana que es A, puede ser genéticamente AA o genéticamente A0. El 0 es recesivo. A su vez, el grupo sanguíneo A que expresó el A tiene un antígeno A. ¿Sí? Si nosotros introducimos un A en otro sistema, el A va a actuar como antígeno. A su vez, el grupo A, que tiene un genotipo AA o A0 y que presenta un antígeno A, no puede tener anticuerpos anti-A. Generaría autohemólisis, con lo cual tiene anticuerpos anti-B.
en el suero. El grupo B puede ser BB o B0 desde el punto de vista genético, pero expresa en la superficie de la membrana eritrocitaria el documento de identidad, el pasaporte B. Este pasaporte B en el grupo B va a generar anticuerpos anti-A. El grupo AB es un muchacho con dos pasaportes. El genotipo es exclusivamente AB, no hay otra opción, y básicamente los antígenos son A y B. Obviamente, en cuanto al grupo ABO, el AB no puede tener ningún antígeno. No puede tener ningún anticuerpo, porque si tuviese A iría contra sí mismo, y si tuviese B iría contra sí mismo. El grupo 0 es el espía perfecto, absolutamente indocumentado. Como el gen es recesivo, para ser 0, la única forma es ser 0,0. ¿Sí? No hay ninguna expresión antigénica, por eso le ponen H, porque es mudo, ¿sí? Y básicamente se puede dar el lujo de ser un espía múltiple, un espía para dos países, teniendo anticuerpos anti-A, porque él no tiene A, y teniendo anticuerpos anti-B, porque él no tiene B. ¿Esto quedó claro? Sí. Avancemos. Sí. Entonces, el grupo A tiene sangres, tiene glóbulos rojos que tienen en su superficie antígenos anti-A y obviamente va a tener anticuerpos anti-B. El grupo B tiene como expresión antígenos anti-B y va a tener en el suero anti-A. El grupo AB tiene ambos antígenos en la superficie, por lo tanto no puede tener ningún tipo de anticuerpo. El grupo 0 no tiene ningún antígeno en superficie, por lo tanto es capaz de tener anti-A y anti-B. El grupo A, que tiene expresión de A en su membrana, a esta expresión de A en su membrana, de ahora en más los vamos a llamar aglutinógeno. Lo que está pegado al glóbulo rojo es aglutinógeno. El glóbulo es masculino, aglutinógeno es masculino. El grupo B, el grupo A, tiene aglutininas, es decir, inmunoglobulinas, aglutininas tipo B. El grupo B tiene aglutinógenos B, aglutininas A. El grupo AB tiene aglutinógenos AB y no tiene ninguna posibilidad de tener aglutininas, porque si no se autolizaría. El grupo 0, que es 00, no tiene ningún aglutinógeno y se da el lujo de tener todas las aglutininas que quieran, tanto A como B. ¿Qué es una aglutinación? Una aglutinación es la precipitación de los glóbulos rojos que pierden su capacidad de ser individuales y básicamente da origen a acúmulos de glóbulos rojos absolutamente destruidos, crenados y desfuncionalizados. Esta es una microfotografía electrónica de glóbulos rojos aglutinados por una reacción transfusional. Bien, vayamos a la genética. Supongamos que tengamos papá, que es A0, mamá, que es B0. Papá A0 y mamá B0 son capaces de tener 4 hijos con grupos sanguíneos completamente diferentes. De tal forma que uno puede ser A0 si heredó del padre el A y de la madre el 0. Otro puede ser AB si heredó del padre el A y de la madre el B. Otro puede ser B0 si heredó el B de la madre y el 0 del padre. Y el otro, un 25%, puede ser 0 si heredó el alelo recesivo de los dos padres transformándose en 0. Normalmente el grupo A es muy frecuente en los nativos aborígenes australianos, norte de Escandinavia, Canadá y Alaska, mientras que el porcentaje de grupo 0 es mucho más frecuente en los nativos, en los pueblos originarios latinoamericanos. Bien,
Para entender si un paciente tiene grupo A o grupo B, a la sangre del paciente tengo que agregarle básicamente una aglutinina. Al aglutinógeno tengo que agregarle una aglutinina. Y le agrego anti-A y anti-B. De tal forma que en el grupo AB, cuando pongo en un sector el anti-A y el otro sector el anti-B, se crenan, ¿sí? Se aglutinan ambas muestras. En el grupo B, en cambio, no va a aglutinar con aglutinina A, pero sí va a aglutinar con aglutinina B, de tal forma que el grupo es B, porque le puse anti-B. En el grupo A, exactamente lo contrario, va a aglutinar con anti-A y no va a aglutinar con anti-B. ¿Y qué va a pasar en el grupo 0? ¿Qué va a aglutinar? Con el A y con el B. Todos se pueden aglutinar. No aglutina ninguno. Absolutamente no hay aglutinación. Bien. Ahora yo necesito que me abran los micrófonos y que me cuenten, ¿sí? ¿Qué harían ustedes si fueran jefes de un servicio de medicina transfusional y los llamaran a las 3 de la mañana para acudir a una catástrofe con muchos heridos? ¿Qué grupo sanguíneo ustedes elegirían para llevar a esa catástrofe y poder transfundir tranquilos a la mayor cantidad de receptores posibles? O, Cero. grupo O, A mí, ¿Por qué grupo 0? También. porque no tiene antígenos. antígenos en la membrana del Bien, glóbulo rojo. porque no tiene antígenos. ¿Tiene anticuerpos? Sí. Sí, Tiene los Sí. dos, A Y B. entonces, si yo infundo un suero, una unidad de sangre 0, ¿sí? En un grupo A va a aglutinar los glóbulos rojos del grupo A. ¿Cómo es eso? Entonces una B, Una B porque no tiene anticuerpos. no tiene No. aglutinina. No, la respuesta original es la correcta. Y yo les explico por qué. Les hago una pregunta. Ustedes imagínense tirar una cucharada de azúcar en una piscina de natación. Después se meten en la piscina de una cucharada sola, ¿sí? Se meten en la piscina de natación. ¿El agua la van a sentir dulce, sí o no? No. No. No, claramente. El azúcar en esa enorme masa de agua no logró endulzar el agua. Cuando yo infundo los 250 centímetros cúbicos de una unidad de sangre, por ejemplo, 0, que tiene anti-A y anti-B, las inmunoglobulinas, las aglutininas anti-A y anti-B del grupo donante se diluyen 250 centímetros cúbicos, se diluyen en los 6 litros de sangre que tenemos circulante, con lo cual no logran de ninguna manera generar ninguna reacción por baja concentración en las células del huésped. ¿Se entendió esto? sí. Sí. Por lo contrario, si yo infundo una unidad de sangre para la cual el sistema tiene muchísimo anticuerpo, esa unidad de sangre es absolutamente destruida, generando lo que se llaman reacciones transfusionales. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Entonces, básicamente, si hablamos de donantes y de receptores, el grupo 0 le puede donar a todos. Le puede donar absolutamente al 0, al A, al B y a la B. Porque básicamente no tiene documentos. El sistema siempre lo va a leer como un glóbulo rojo no extraño. No lo va a leer. El AB, en cambio, que no tiene aglutininas, pero que tiene aglutinógenos, tiene antígenos A y B, básicamente casi siempre va a ser leído como extraño. Si lo transfundo a un 0, que tiene ambos, si lo transfundo a un A, si lo transfundo a un B, únicamente el AB puede transfundirle a la B. ¿De acuerdo? El grupo A aglutina con el 0
no se lo puedo dar al 0, ni se lo puedo dar al B, pero sí se lo puedo dar al A mismo y a la B. El grupo B no se lo puedo dar al 0, no se lo puedo dar al A, pero sí se lo puedo dar al B y a la B. Entonces, el 0 puede ser donante de todos, es el dador universal, y el AB solamente puede donarle a la B. Pero dicho de otra forma, como receptor, el AB puede recibir de todos los grupos sanguíneos, mientras que el 0 solo puede recibir del 0. ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Esto es enormemente importante en la lógica de los trasplantes de órganos, porque, por ejemplo, para poder entender si un órgano va a ser viable en un individuo cuando yo lo implante, yo necesito fundamentalmente conocer el grupo sanguíneo del individuo que lo va a recibir. Es decir, el primer punto de histocompatibilidad para el trasplante de órganos es el grupo sanguíneo. El segundo punto de histocompatibilidad es un estudio que evalúa una serie de alelos más pequeños, menos importantes, menos manifiestos, haciendo un encuentro cruzado entre los genes del órgano que se va a implantar y el receptor. A este estudio de encuentros cruzados se lo llama cross-match. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Cuando el cross-match es negativo, la posibilidad de que el implante del órgano en ese individuo sea exitosa es altísimo. ¿De acuerdo? Sí. Bien. En cuanto a las pruebas que nos permiten a nosotros identificar los grupos sanguíneos, los vamos a dividir en pruebas de Coombs directas y pruebas de Coombs indirectas. En la prueba de Coombs directa, básicamente, esta prueba detecta anticuerpos que ya están unidos en la superficie de los glóbulos rojos, para lo cual lo único que tengo que hacer es obtener una muestra de sangre del paciente, agregarle las aglutininas y básicamente entender si precipita o no precipita. En la prueba de Coombs indirecta, en cambio, lo que se evalúa inicialmente es el suero. La prueba de Coombs indirecta detecta anticuerpos libres que pueden reaccionar in vitro y básicamente lo que se hace entonces es conseguir el suero del paciente. A ese suero del paciente se le agregan glóbulos rojos de la unidad que yo quiero transfundir y entonces se observa si el resultado da aglutinación en la sangre que yo quiero transfundir o no. A esto se lo llama prueba de Coombs indirecta. Cuando yo transfundo a un paciente con prueba de Coombs positiva, básicamente esto genera anemias hemolíticas importantes. Muchos pacientes con autoinmunidad, con autoagresión, presentan Coombs positiva. Por ejemplo, si tienen anemias hemolíticas inducidas por fármacos, anemias hemolíticas inmunológicas, reacción a transfusiones, enfermedad hemolítica del recién nacido, trastornos lipoproteicos, mononucleosis infecciosa. ¿Preguntas? No. Sí, lo de las pruebas de Kuhn no me quedó bien claro. ¿Me puedo volver a explicar? Vamos al revés. En la prueba de Coombs directa, simplemente directamente a la sangre extraída del paciente, sangre del paciente, le agregás las aglutininas y ves si aglutina. Esto es la prueba de Coombs directa. En la indirecta, del paciente no sacás sangre, sacás solo suero. Y el suero lo vas a infundir para testear los glóbulos rojos que después vos querés transfundirle al paciente. De tal forma que, si obviamente puliéndole suero del paciente a la unidad que vos le querías transfundir al paciente, esta aglutina, de transfundirla generaría una reacción transfusional grave. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Sí. Bien.
Bueno, este muchacho no es el médico residente más joven del hospital, pero básicamente es el culpable del segundo sistema de clasificación globular, que es el sistema RH. El antígeno RH fue descrito inicialmente, son 45 antígenos muy complejos, descrito en 1940 al trabajar con monos rhesus. Básicamente, a pesar de que sea muy complejo, hay tres tipos posibles de RH. El RH positivo, que tiene antigrupo D, el grupo RH también se lo clasifica a veces como grupo D de dedo, ¿sí? Aquí tienen el D. El RH positivo aglutina al colocarle antígeno. Después hay dos tipos de RH negativo. Todos los individuos nacen RH negativos insensibilizados, de tal forma que no tienen anticuerpos. Pero un individuo que o ha sufrido una transfusión con RH positivo, o una mamá que estuvo embarazada de un niño RH positivo, empieza a tener anticuerpos anti-RH positivo. Y estos anticuerpos anti-RH positivo básicamente van a generar la aglutinación de la sangre. Entonces, tres tipos. RH positivo siempre con anticuerpos, RH negativo sensibilizado con anticuerpos y no sensibilizado, virgen de contacto con todo el sistema RH positivo foráneo. Básicamente el 86% de los caucásicos son RH positivos, es un gen recesivo, de tal forma que para que un individuo sea RH negativo, tiene que asumir los dos genes recesivos de sus padres, ¿sí? Únicamente es negativo el individuo que tiene padres, ambos, que son heterocigotas. Si los padres son homocigotas, nunca, a menos que los padres los dos sean negativos, el individuo va a ser negativo. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. En cuanto a la incidencia poblacional mundial del grupo RH, es muy poco frecuente en todos los grupos étnicos, siendo muy, muy poco frecuente en los orientales, el 99%, solo el 1%, seguido por los caucásicos, en el 14%, y los afroamericanos, el 5%. El 80% de los RH negativos, al exponerse a un RH positivo, se positivizan también, se convierten en RH negativos sensibilizados. El anticuerpo anti-D puede también ser positivizado por el embarazo, como vamos a ver más tarde, en una enfermedad que se llama eritroblastosis fetal. En cuanto a las reacciones inmunológicas generales que se dan por hipersensibilidad transfusional, pueden ser muy leves, generando urticarias, pueden ser moderadas con síndromes febriles y pueden ser severas, llevando al paciente al shock y a la muerte. El grupo ABO también puede generar hipersensibilidad de tipo 4 tardía. Por ejemplo, un ejemplo de ello es la enfermedad del injerto contrahuésped. Las reacciones inmunológicas por incompatibilidad RH o ABO pueden ser intravasculares o extravasculares. Las intravasculares se dan con desde ansiedad leve hasta el shock, ¿sí? Pueden ser variadas en su gravedad, y las extravasculares se dan por el hecho de que los glóbulos rojos se han roto, han sido rotos por las aglutininas frecuentemente del receptor, y entonces liberan hemoglobina al plasma. Al haber hemoglobinemia elevada, hemoglobina libre en plasma elevada, esta es degradada en bilirrubina indirecta que el hígado conjuga como directa. Entonces el paciente se vuelve ictérico, es decir, amarillo, tiene fiebre, y básicamente esto marca las condiciones de hemólisis extravascular que una transfusión incompatible puede generar. Hablemos ahora, para terminar, de la eritroblastosis fetal. La eritroblastosis fetal es una enfermedad descrita por un obstetra argentino
cuyo apellido era Margulis, también se le denomina enfermedad hemolítica del recién nacido. Básicamente, esta enfermedad hemolítica del recién nacido es un trastorno que se produce cuando los grupos sanguíneos de la madre y del feto son incompatibles, con incompatibilidad ABO, o cuando la sangre materna posee el factor RH y la sangre del RH negativa y la sangre del feto es RH positivo. Profe, Sí. la sangre de la madre, y puede ser también que la sangre de la madre y la sangre del padre no sea compatible. No, compatibles son, pero son diferentes. Claramente, si el padre es RH negativo, la madre, y la madre es RH negativa, el feto nunca es RH positivo. Y si el feto, siendo el padre RH negativo y la madre RH negativa, es RH negativo, el padre no es el padre. ¿Estamos de acuerdo? Ah, Sí. bueno, dale. Bien. Muchas gracias. Entonces, cuando una madre es RH negativa y tiene un niño RH positivo, hay incompatibilidad antígeno-anticuerpo que pueden generar, por ejemplo, granulomas. Estos granulomas son el resultado del ingreso de anticuerpos a un antígeno, la atracción de glóbulos blancos, linfocitos, plasmocitos y la generación de cuerpos que destruyen los tejidos donde se instalan. Esto genera la inviabilidad de algunos fetos. Este es un feto no nato por eritroplastosis fetal, con incompatibilidad de RH de la madre, RH negativo y feto RH positivo. Parte de la sangre fetal pasa a la sangre de la madre, por lo que su cuerpo genera anticuerpos, la madre genera anticuerpos contra el niño, y los anticuerpos de la madre pueden pasar a la sangre fetal, destruyendo a los glóbulos rojos del niño. La realidad es que esto no ocurre si la madre es RH negativa y nunca fue sensibilizada. Pero si la madre tuvo este es el segundo parto, tuvo un primer parto de un niño RH positivo, quedó sensibilizada. En el segundo parto, esto va a generar problemas. O si la madre alguna vez fue transfundida por necesidad y urgencia, siendo RH negativa, con un grupo RH positivo, se sensibilizó. Entonces, aún así, en su primer embarazo, va a generar una reacción cruzada antígeno-anticuerpo que va a dañar al niño. Estos son fetos de eritroblastosis fetal que básicamente no han llegado a término. Lógicamente, los bebés con eritroblastosis fetal pueden tener síntomas leves o síntomas graves. Los síntomas leves y más frecuentes de la incompatibilidad ABO, la incompatibilidad RH en niños recién nacidos con eritroblastosis fetal, es que simplemente estén amarillos. Estos niños básicamente, al ser expuestos al sol, a la luz ultravioleta, degradan la bilirrubina y entonces mejoran. Y esto es importantísimo hacerlo porque el peligro de la hiperbilirrubinemia en el recién nacido es que la bilirrubina se pega a los ganglios de la base en el cerebro, generando trastornos motores definitivos e irrecuperables conocidos como kernicterus. En el otro extremo de posibilidades, la reacción del feto puede ser tan grave que sea necesario hacerle exsanguinotransfusión. La exsanguinotransfusión es la extracción de la sangre del feto, cambiándola por una sangre completamente nueva a través de un proceso que se llama plasmasféresis. Bien. Bueno, hasta acá la clase de hoy, y me gustaría aprovechar los minutos que nos faltan para, primero, preguntarles si han tenido alguna duda en particular. Profe, tengo una consulta, por favor. Entonces, si la madre es positivo, el hijo... ¿Quién me habla, chicos? ¿Quién me habla? Ana Luisa. Hola, ¿cómo estás? Decime. Entonces, si la madre es positiva, tiene RH positivo, No el pasa niño nada. también.
No pasa nada. Al feto no le pasa nada. Ella tiene que ser negativo. Dale, entonces el feto puede ser negativo. El problema es al revés. Cuando la enorme carga inmunológica de la madre va contra el feto. ¿Se entiende? No hay problema que el feto vaya contra la madre, porque es lo mismo que decíamos de la cucharada de azúcar en la piscina. Dale, Seguí con tu pregunta. dale, gracias. Otra Tengo una pregunta. En el sistema ABO también se usan los términos positivo y negativo. ¿A qué se refiere en este sistema? No, Positivo, negativo. el sistema ABO no tiene ningún fenotipo que sea positivo ni ningún fenotipo que sea negativo. El ABO es A, B, AB o 0. Cuando te referís a RH positivo o a HRH negativo, te referís a los fenotipos del sistema RH exclusivamente. ¿Sí? Porque a mí, por lo menos yo entiendo que mi tipo de sangre es 0 positivo, pero ahora veo que no existe tu tipo de 0 sangre, positivo. claro, porque está abreviado. Tu tipo de sangre es 0 RH positivo. ¿Sí? Perfecto, ¿Ok? gracias. ¿Más preguntas? Profe, ¿puede hablar un poco más sobre cuando que tiene que hacer la transfusión de sangre del feto? Es que yo no entiendo bien. Bien. Cuando el feto cuando la sangre, cuando la volemia fetal ha sido invadida por anticuerpos anti-RH de la madre, los anticuerpos anti-RH positivos que la madre le pasó vía placenta o que la madre le pasa en el proceso del parto, el feto es agredido, el niño recién nacido es agredido. Entonces, la única forma de detener la agresión por el complejo antígeno-anticuerpo y que se desencadene todo el incendio que quiere decir una reacción inflamatoria sistémica es quitarle progresivamente la sangre al niño recién nacido a través de una máquina que lo que hace se llama plasmaféresis, e infundirle a ese niño sangre, por ejemplo, del padre, ¿sí? Para poder reducir completamente, quitar los anticuerpos que llegaron vía placenta y entonces evitar el daño tisular del niño. Dale, profe. ¿Sí? Okay, Sí. entendido. Sí. A eso se llama Profe, plasmaféresis. existe una vacuna que se puede dar antes, ¿no? No es una vacuna. Cuando la madre se entera, siendo RH negativa, ¿sí? En su primer embarazo, que está gestando un hijo RH positivo, y esto se puede hacer por punción placentaria o por estudio genético del líquido amniótico, le podemos dar antiinmunoglobulinas, le podemos dar inmunoglobulinas antifactor RH, de tal forma que la sensibilización de la sangre materna no se produce. No es una vacuna, es un tratamiento inmunológico para evitar que la madre termine generando antígenos contra el feto. ¿Sí? Bueno, gracias. Sí. ¿Qué más? Perdón, entonces, una persona puede tener el sistema ABO y también RH al mismo tiempo, y también puede ser que tenga una o la otra. Todos, Jazmín, tienen un sistema ABO y todos tienen un sistema RH. Digamos, son dos sistemas diferentes que todos los glóbulos rojos tienen. ¿Sí? Perfecto. Sí. ¿Qué más? No. ¿Más preguntas? No. Yo no. Bien, entonces vamos a hablar de otra cosa. A mí me interesaría obtener un feedback por parte de ustedes y que me digan qué percepción han tenido de esta cursada de sangre. Si les gustó, si aprendieron, si entendieron, si se sintieron cómodos con esta modalidad online. ¿Cuál fue
¿Qué es lo que han sentido? ¿Qué es lo que han visto? Yo me he sentido cómoda hasta ahora. No tengo nada que decir. Ahora no fue tan María, difícil, vos sentí tan difícil. entendiste mi concepto, el concepto que intenté transmitir es el hecho de que la fisiología que les enseñamos son en realidad herramientas para la práctica de la medicina. Son herramientas diagnósticas y herramientas terapéuticas. Por eso yo meto tanta clínica en las clases, porque si yo no les hago entender a ustedes para qué sirve lo que estudiamos, no lo van a poder aprender. La fisiología no hay que memorizarla, hay que entenderla. Una vez que la entendimos y la metimos acá bien depositada en el ángulo esplénico del colon, ¿sí? Nosotros la comprendimos. ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Se aburrieron? No. No, ¿Seguro que no? No. seguro. Seguro fue interesante. Bien. ¿Y cómo están llevando esta modalidad online? Definitivamente es más difícil por el tema de que, bueno, yo personalmente prefiero ir a la clase, estar ahí, porque tiene toda mi atención, ¿no? Estando en casa, viste, pasa una mosca y uno se distrae un poco. Camila, si vos supieses lo hinchapelota que yo soy y cuánto yo extraño la clase presencial para molestarlos e incomodarlos en forma cierta, yo también la extraño enormemente. Es decir, yo cuando tengo clases presenciales camino 2 kilómetros con el celular, me entero, camino 2 kilómetros por clase, con lo cual rompo tanto las pelotas que salgo de ahí como si hubiese jugado un partido de tenis. No necesito ir al psicólogo, no necesito ir a ningún lado. Ustedes salen dañados, pero yo soy algo bárbaro. Es decir, yo extraño enormemente las clases presenciales. Esto es así. Profe, tengo Larisa. una consulta. Sí. Sí. Es, ¿cómo así? Yo soy RH negativo. ¿Puedo transfundir el plasma, solo el plasma? Sí, no, nunca sí, a veces sí se transfunde solo el plasma, sobre todo en el tratamiento de algunas afecciones de coagulación, porque el plasma tiene factores de coagulación y sirve como terapéutica para evitar hemorragias. Pero tu pregunta, creo que si yo la entendí, es si vos sos RH positiva, ¿a quién podés transfundir? Si vos sos RH positiva, podés transfundir a un RH positivo, a un RH negativo no sensibilizado. Pero si vos transfundís a un RH negativo sensibilizado, vas a generar reacción transfusional. ¿Esta es la pregunta? Es más o menos. Es Ya, como entonces si hacela fuera- mejor, así te entiendo. Está bien. Es que, por ejemplo, en una guardia, yo tengo un paciente negativo y no tengo sangre negativa. Yo puedo, y él no es sensibilizado, yo puedo darle... Tranquilamente, pero tenés que informarle al paciente que ha sido sensibilizado y que la próxima vez, una sola vez, por primera y única vez, puede recibir RH positivo, pero que la segunda vez que reciba RH positivo ya tiene anticuerpos y él va a reaccionar contra la sangre infundida. ¿Sí? Está bien. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bueno, para cerrar sangre, yo les voy a pedir un ejercicio. El ejercicio es que agarren una hoja en blanco, ¿sí? Y de cada clase hagan un mapa de conceptos. Un mapa de conceptos. E intenten ver de entrelazar los conceptos entre sí. Cada clase, todos los conceptos centrales de cada clase les tienen que quedar en una carilla, en una sola carilla. 4 carillas, una carilla por clase. Con eso y comprendiendo eso, se van a leer el libro. ¿Sí? Por supuesto, usen los archivos de los trabajos prácticos que, como vieron, tienen muchísima data teórica que les va a servir. ¿Sí? Sí. ¿Sí?
Ítalo, ¿estás despierto? No, está en coma, Ítalo. Ítalo, você fica acorde, Ítalo, acorde, como vai? Tudo bem? Tudo bem, prof. Ah, tudo legal, tudo jóia. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Profe, ¿hay diferencia entre hacer una donación de glóbulos rojos o solo del plasma? Te sacan todo. Te sacan 500 centímetros cúbicos de sangre. Esa sangre es finalmente procesada y separada en glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Entonces, de una unidad de sangre sale una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plasma y plaquetas para eventualmente transfundir, porque también las plaquetas son transfusibles. La ventaja de las plaquetas es que no tienen gran carga inmunológica. ¿Sí? Pero es para el mismo tipo de sistema BO, ¿no? No hay cambio de... No. La Dale. lógica es esa. ¿Qué más? A ver, ¿quién no me dijo nada? Yusi Pereira, ¿qué percepción tuviste de la cruzada? No podés abrir el micrófono. No, bueno, sí, qué buena estrategia para no hablar, ¿eh? Pero nos vamos a vengar, no hay problema, no hay problema. Está todo bien, está todo bien. Bueno, ¿quién más Eu quiere decir consegui, algo? profe. Ahí va, muy Profe, eu bien. consegui. Listo. Assim, é distinto, eu sinto muita falta das classes, mas também está bueno. Só estou acompanhando, só tenho material e só estou transcrevendo tu classe, está bueno. Até Bien. o momento está tranquilo. Excelente. Pero me siento falta. Esta no es la idea, ¿sí? La idea es juntarnos. Pero bueno, cuando la pandemia y la normativa de salud pública nos lo permita. ¿Sí? Sí, exacto. Pero también, mejor en la clase, pero... Y sí, pero hoy es mejor no juntarse. Exactamente. Mirá, pobre Brasil, el problema que está teniendo, sobre todo en el nordeste. Está terrible, complicado. Está en Bueno, ¿qué más, expansión. muchachos? ¿Qué más quieren saber? ¿Qué más quiere decir? Profe, una pregunta. Sí, Cristian. Yo tengo un Prendí la paciente camarita, que Cristian. pongo. Contame. Tengo un paciente del grupo B. Sí. Y él puede donar a un grupo B y el tema de lo que es el plasma y las plaquetas, ¿puede donarlo a cualquiera o solo también al grupo B? Puede donarlo a un grupo B, puede donarlo a un grupo B0 y el plasma, la plaqueta solamente a los mismos grupos, porque el plasma tiene fundamentalmente proteínas inmunes. Siempre hay que respetar la compatibilidad de grupo. ¿Sí? Saben, o sea que todo componente de la sangre solamente a un mismo grupo. La misma lógica. Perfecto. ¿Sí? Y, o sea, un grupo B, si es RH positivo. El grupo B tiene... El grupo B, básicamente, lo podés donar a un huésped, ¿sí? Que no tenga anti-B. Entonces, ¿qué huésped no tienen anti-B? El B, el AB, que no tiene ninguna antinada, pero si se lo pones a un A o si lo pones a un 0, haces un desastre. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Claro, muchas ¿Vos gracias. qué grupo sos, Cristian? No sé. Sería importante. No es un dato menor. La tengo de registro, no me acuerdo ahora. Bueno, pero tenés que acordarte. Sí. ¿Sí? Porque es importante, ¿verdad? Profe, Todos. Sí. yo soy del grupo AB positivo. ¿Yo puedo donar a B o a los dos grupos? El AB, A y B. vos como AB positivo no tenés, digamos, no vas a poder donarle a un A porque el A te va a destruir, no le vas a poder donar a un B porque el B te va a destruir, vas a tener que donarle a un 0.
Sí. Perdón, vas a tener que donarle una B. ¿Sí? Ah, una B. Ah, bueno. Pero, profe, Pero- pode receber de qualquer, ¿no? Fíjense bien las diapositivas y el esquema, ¿sí? Porque lo van a poder comprender mejor. ¿Sí? Sí, ¿quién me hablaba? Sos Ítalo. Ítalo. No. Acordó la Ítalo. ¡Bienvenido, No. Ítalo! Não, la sangre AB puede recibir de qualquer, ¿no? La sangre AB no tiene antígenos, así que Sí. es un receptor universal. El AB Sí, puede sí. recibir sangre hasta de un mamut, sin Dale. problema. Y Vos debes ser profe, AB, ¿no, Ítalo? No, yo soy A positivo. Ah, bien, bien. Profe, Sí. soy cero positivo, entonces tengo antígenos A y B. No puedo recibir. ¿Quién me habla? ¿Quién es el cero positivo que me habla? Cristian. Ah, Cristian, sí. Soy cero positivo. ¿Qué puedo Vos sos recibir? cero positivo. Sí. Bien. Soy igual. Buscate un grupo cero. Y sos muy generoso porque podés donarle a cualquiera. No sos Bien. cero negativo, que sería lo ideal. Ese es el más generoso de todos. Sos muy generoso porque podés donarle a cualquiera, pero estás jodido, brother, si tienen que transfundirte. Con lo cual, yo te sugiero, lleves explícito en algún lugar tu grupo sanguíneo siempre. Perfecto. Gracias. ¿Sí? ¿Qué más, muchachos? ¿Nada más? Bueno, los quiero mucho, no veo la hora de torturarlos personalmente, y nos vemos la semana que viene empezando con respiratorio. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿quién me habla? Mayra Hidalgo. Mayra, sí, no te veo. Acá está, sí. ¿En qué casos se solicita la prueba? ¿O en todos? O sea, ¿no saco sangre? Mirá, primero, cuando hay que transfundir. Sí. Segundo, cuando tengo que trasplantar un órgano. Tercero, cuando yo tengo una alta sospecha de que el paciente esté cursando un proceso inflamatorio secundario a alguna enfermedad autoinmune. Porque si hay una CUNS positiva del suero del paciente contra sus propios glóbulos rojos, ese paciente tiene documentado un proceso de autoinmunidad y está jodido. Tiene que usar moduladores inmunitarios, inmunosupresores, para poder salvar su vida. Listo. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. ¿Qué más? Bueno, buen fin de semana. Quédense en casa. Para vos también, profe. Un beso para todos. Chao, profe. Gracias, chao. Hasta luego. Chao, hasta luego.